Estamos con el hermano John Lopera y vamos a comentar algunos signos proféticos que se están dando. Empezamos con el cambio satelital que hemos tenido de la fecha. Si ven ustedes en este calendario, Jehová, Dios de los ejércitos, el día 6 de mayo es sábado y el domingo es el primer día de la semana. Ustedes lo ven ahí, el domingo es el primer día de la semana. Si ustedes ven ahora mismo cómo están el satélite, cambiar los smartphones, ustedes ven que figura el lunes el primer día de la semana, repito, y el domingo el séptimo día de la semana. Eso es apócrifo. Aquí el domingo es el primer día de la semana y aquí y el sábado es el séptimo y aquí el domingo es el séptimo día de la semana. Esto ya lo ha cambiado el poder romano, donde confirma la profecía de Daniel de cambiar los tiempos y la ley. Sí, Daniel 7:25 dice claramente que en esta tierra se iba a levantar un poder en profecía bíblica como el cuerno pequeño, representando al papado en la era medieval. Y sabemos que el papado fue el que se encargó prácticamente de alterar o de cambiar la ley moral de Dios. Y uno de sus mandamientos es el cuarto mandamiento de dicha ley, que es el sábado. Ustedes se preguntarán por qué específicamente el sábado. A pesar, también cambió el segundo mandamiento que tiene que ver con la adoración a las imágenes, y obviamente al cambiar el segundo mandamiento o al anularlo, como aparece en todos los catecismos de la Iglesia Católica Romana, pues automáticamente el cuarto pasa a ser el tercero. Entonces la iglesia lo que hizo, o sea, la iglesia católica lo que hizo fue que cogió el décimo mandamiento y lo dividió en dos, para así llenar el hueco que había dejado el segundo mandamiento, que habla de no te harás imagen ni escultura, ni las adorarás, ni les rendirás culto. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios, de acuerdo a Éxodo capítulo 20. Obviamente la iglesia romana, pues eso es lo que enseña, a adorar imágenes como la Virgen María y los santos. Pero algo muy importante, hermano Félix y amigos que nos escuchan, el Salmo 111 dice lo siguiente en el versículo 7: las obras de sus manos, o sea, las obras de las manos de Dios, son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea, Dios cuando dio su ley moral al hombre o al ser humano, la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra y dice la Biblia que fueron escritas con el dedo de Dios. O sea, es Jehová mismo se encargó de escribir su ley moral y no el hombre. Es lo único que en la Biblia encontramos que Dios escribió o que se tomó, vamos a decirlo así, eh, el lugar de hacerlo, de escribir su propia ley en tablas de piedra, indicando de que esa ley es eterna. Pero el poder papal lo admite en sus escritos, en sus libros, en fin, en sus catecismos, de que ellos mismos se adjudican de que ellos hicieron el cambio del sábado por el domingo. Así que el domingo no tiene ninguna validez bíblica, ninguna autoridad bíblica tampoco, ni mucho menos de Dios, porque el sábado, que es el verdadero día de reposo, fue el que Dios dio al hombre en el principio de la creación y también está contenido en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermano Lopera, yo hace tiempo que en mis investigaciones proféticas que vengo haciendo, estoy dejando ver que República Dominicana tiene un rol preponderante en la profecía por varias razones. Primero, porque es el único país del mundo que tiene en su escudo la Biblia abierta en Juan 8:32 del mundo. Segundo, porque coincidiendo con la fundación del Movimiento Mundial Adventista del Séptimo Día, se funda República Dominicana en 1844. Y el 1844 es el principio del juicio también. Es muy importante esa fecha para nosotros los adventistas porque es un cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Esa profecía comienza a correr específicamente en el año 457 a.C. con el edicto de la reconstrucción de Jerusalén dado por el rey Artajerjes, un rey persa. Eso lo podemos leer en Esdras capítulo 6. Y ahí en el año 457 comienza a correr esa extraordinaria profecía de Daniel 8:14 y se extiende
hasta el año 1844 de nuestra era, cuando el santuario iba a ser purificado. La purificación del santuario, por supuesto, se refiere al santuario celestial, tiene que ver con el inicio del juicio investigador. Y usted lo que acaba de mencionar es muy relevante, porque justamente cuando es fundado esta gran nación, o sea, la República Dominicana, en 1844 es una fecha histórica, porque justamente en 1844 comienza la obra del juicio investigador en el cielo. ¿Qué piensa usted de la relación, de la fusión de la isla entre Haití y República Dominicana y la conspiración secreta jesuítica de unir la isla con Haití para romper la identidad de la Biblia de República Dominicana y del silencio que tienen muchos gobernantes ante la invasión silente que está viviendo República Dominicana, por un lado, y por otro, en este contexto histórico profético, la importancia de los padres de la patria al decir que lo primero en República Dominicana es Dios primero, patria después y libertad después. Bueno, yo en la política no quiero meterme mucho, hermano Félix, porque verdaderamente yo no esto, las cosas de Dios tienen que estar separadas de la política. Jesús dijo, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ah, en cuanto a lo que es República Dominicana y Haití, pues ya es una cuestión más bien política, ¿no? Obviamente, quizás, posiblemente detrás de todo eso está Satanás, como usted lo ha mencionado, tratar de unificar estas dos naciones representaría quizás remover de su escudo la palabra de Dios. Es muy probable. Yo no estoy diciendo que sí o que no, pero lo que sí Satanás quiere hacer es remover de la mente del ser humano la ley moral de Dios. Eso es muy importante porque es precisamente la situación que está viviendo este país, y no solamente este país de República Dominicana, todos los países de Latinoamérica y del mundo prácticamente, inclusive Estados Unidos, Norteamérica, es precisamente están viviendo esta situación porque le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a la ley moral de Dios, a sus 10 mandamientos, y como usted lo mencionó, los padres de esta patria pusieron primero a Dios eh, y después la patria, ¿no? Y yo creo que es precisamente el mismo objetivo que tuvieron los padres de la gran nación que nosotros conocemos hoy como Norteamérica o los Estados Unidos de Norteamérica, los fundadores de la patria como George Washington. Ellos cuando fundaron esta gran nación, pues obviamente las bases que ellos pusieron fue una nación que obedeciera a Dios y separada del Estado. Por eso estos dos grandes principios todavía prevalecen en Norteamérica, separación de iglesia y de Estado, porque ese ha sido el objetivo de acuerdo a la voluntad del Señor. Usted ha tocado un tema muy candente que es la separación de religión y Estado. Usted sabe que la última orden ejecutiva de Donald Trump del 4 de mayo, Día Nacional de Oración, es sobre libertad religiosa y sin embargo atenta a la enmienda Johnson. Sí. ¿Qué nos puede usted aportar a esta situación tan especial? Es muy importante porque aparentemente esta decisión ejecutiva que firma el presidente Donald Trump, que dicho sea de paso, tiene que pasar por el Congreso. Sí, no creo que sea aprobado porque ya hay un lobby que se está oponiendo a eso. Exacto, así que no podemos cantar victoria todavía, o los cristianos en Norteamérica no pueden cantar victoria todavía, porque si el Congreso no aprueba esta ley ejecutiva firmada por Donald Trump, obviamente no sería ley. Pero lo que sí esta ley trae es, yo diría como una espada de doble filo. Por un lado, pues aparentemente muy bueno para muchas iglesias o para las iglesias cristianas en Norteamérica, porque pueden hablar de política, tienen libertad de expresión, de favorecer un candidato político de dicho o dicho partido, pero también algo muy importante, que al Estado, o sea, al gobierno, cederle ese privilegio, libertad de religión, pues también el gobierno le está cediendo a ellos el privilegio de ser exentas todas las iglesias de pagar impuestos. Y cuando una iglesia no esté de acuerdo con una ley del gobierno de ahora en adelante, esa iglesia puede perder los privilegios de exención de impuestos. O sea, estoy diciendo con estas palabras, hermano Félix, que las iglesias de ahora en adelante, después de esta ley, si esta ley es aprobada,
estas iglesias se van a ver en la obligación de aceptar cualquier otro tipo de ley que venga de parte del gobierno. ¿Usted no cree que esta ley es el primer escalón para la unión Estado-religión en Estados Unidos? Es posible, porque así lo dice la Escritura. Permítame citar Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice, después vi otra bestia, dice Juan, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13:11 representa a los Estados Unidos de Norteamérica y tiene dos cuernos. Esos dos cuernos, el cuerno en profecía bíblica es símbolo de poder. O sea, ahí estriba el poder de la nación de Norteamérica, el poder civil y el poder religioso. Separación desde un principio cuando esta nación fue establecida por los padres de Norteamérica. Separación de iglesia y Estado. Pero, dice la Biblia, no lo digo yo, va a llegar un tiempo que esa nación va a hablar como un dragón. Y nosotros sabemos, de acuerdo a Apocalipsis 12, versículo del 7 al 9, que el dragón representa a Satanás. O sea que el carácter de esta nación que comienza como un cordero, y sabemos que en la Biblia el cordero representa a Cristo. O sea, esta nación fue fundada con bases cristianas. Todos los padres de la nación, como George Washington y como estos hombres que fundaron esta gran nación de Norteamérica, eran hombres temerosos de Dios, eran hombres cristianos, y lamentablemente ya estamos viendo que esta nación poco a poco se ha ido apartando de esos principios. Lo vimos recientemente cuando la Corte Suprema de Justicia de esta gran nación de Norteamérica aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo, o sea, parejas de homosexuales. Y esto es prácticamente un golpe fuerte a una institución que Dios creó en el principio, que fue el matrimonio y el sábado. Fueron dos instituciones muy importantes, amigos, que nos están escuchando en estos momentos, que Dios establece en el principio, el matrimonio entre un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y también Dios crea el séptimo día, el verdadero día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se lo da también a nuestros primeros padres en el Edén. ¿Qué sucede? Satanás ya tumbó el primer monumento que Dios creó en el principio. Ahora se va a encargar de tumbar el segundo, que es el cuarto mandamiento, la ley de Dios, la santidad, el verdadero día de reposo, el sábado. La llegada de Donald Trump rebate esa apostasía de Obama y ataca el matrimonio del mismo sexo. Desde que llega Donald Trump, por orden ejecutiva, es ilegal el matrimonio gay. E incluso ha habido un dictamen de la Corte Suprema de La Haya en Europa, donde dicen que el matrimonio solo es legal cuando hay un hombre y una mujer. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, es correcto porque la Biblia así lo establece en el libro de Génesis, el capítulo 1. Lo podemos ver, dice que Adán, Dios le dio a su esposa, a Eva. O sea, Dios no creó a una pareja homosexual en el principio, sino que creó una pareja de un hombre y una mujer. Y Dios dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. No dice que se unirá a otro hombre. Eso es parte de el tiempo final en que estamos viviendo, porque Cristo en Mateo capítulo 24 habló precisamente de que como los días de Noé, y en Lucas el capítulo 21 también habla de que como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros vemos que cuando vamos al relato bíblico, la sociedad en los días de Lot era prácticamente una sociedad semejante a la que se está viviendo en este tiempo. Había muchas personas que eran homosexuales. Yo diría la gran mayoría de los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran homosexuales, y por eso Jesús dijo que así mismo será antes de que Él venga por segunda vez a esta tierra. Un último mensaje a todos los hermanos evangélicos del mundo, del tiempo bíblico que estamos viviendo. Volver a la Biblia, volver a un escrito está. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32 y Juan 17:17. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El mundo cristiano hoy, sin mencionar una iglesia en específico, han abandonado la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha perdido aún desde los púlpitos de la gran mayoría de las iglesias hoy. ¿Por qué? Porque se están exaltando mucho los dichos de los hombres, de los ministros, pero la palabra de Dios permanece cerrada. El mensaje que nosotros podemos transmitir a través de estos medios es volver nuevamente a la Escritura, volver nuevamente a la palabra de Dios y a la obediencia perfecta a todos los mandamientos de su ley moral. Hermano John, muchas gracias y que tenga unos felices días aquí en República Dominicana. Es un placer, muchísimas gracias. Gracias. Sí, vamos a ver.